Justicia es un hábito del alma que observa el interés común y brinda a cada quien de dignidad y moral. El registro y apego de este valor ineludible ha sido la tendencia de vida de Olga Sánchez Cordero. Soy Olga Sánchez Cordero. Nací en la Ciudad de México en el año de 1947, hace ya casi 70 años. Me desarrollé como abogada, posteriormente como notaria pública. Obtuve por primera vez en la Ciudad de México la patente de notaria para una mujer. Ejercí 10 años como notaria. Posteriormente me fui al Tribunal Superior de Justicia y de ahí a la Suprema Corte de Justicia de mi país, en donde estuve como ministra durante casi 21 años. Terminé mi periodo en noviembre 30 del año 2015 y posteriormente, hace escasamente unos días, terminé también como constituyente de la Ciudad de México para la primera constitución de esta gran ciudad, ciudad que me vio nacer. Está con nosotros la 6 veces doctora Olga Sánchez Cordero. Olga, bienvenida. Muchas gracias, Fernanda, por esta oportunidad. Al contrario. De conversar contigo. Qué bonito que nos cuentes todas estas cosas. Primero, el derecho en tu vida. Decías que el derecho se basa en la dignidad. Pareciera que eso se nos borró de la mente. Y hay tantas leyes y muchas no las seguimos que ya no sabemos a dónde iban. Tú lo acabas de decir en la presentación, la dignidad humana como principio, la dignidad humana como valor supremo del ser humano, consustancial al ser humano, y la dignidad humana de donde parten todos los demás derechos y todos los demás principios también. A mí me impactaba cuando me decían, ¿no?, recién parida, oye, es que hay que respetar la dignidad de ese bebé. Y sí es cierto, luego los vestimos de forma ridícula, les sacamos fotos, las andamos oreando en las redes y estamos pisoteando esa dignidad de este pequeño ser, ¿no? Es que la dignidad es precisamente el valor supremo. Si tú quieres que todos los derechos los veas a través de una constitución, lo primero que esa constitución tiene que establecer como principio universal y valor supremo es la dignidad del ser humano. Para ser titular de derechos, el ser humano requiere antes que nada su dignidad humana. Qué bonito. Y ahí se desprende todo, sus libertades, sus creencias, todo lo que puede tener un ser humano como titular de derechos es a través de la dignidad humana. Y te quiero comentar porque creo que es muy importante para nuestro auditorio que sepan que, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución de avanzada. La recién salidita del horno, ¿eh? La recién salidita del horno. Yo te quisiera decir que se sustenta en la dignidad humana, en primer lugar, y en 2 principios fundamentales, y de ahí parte todo lo demás. Y esto debe partir en todas las constituciones. Fíjate, en el principio de autonomía de la voluntad y en el desarrollo de su personalidad. Estos 2 principios sustentan las libertades, sustentan todos los derechos, el derecho a su autodeterminación y el derecho al desarrollo de su personalidad. ¡Wow! Bueno, ahorita nos vas a contar de esto porque es de súper avanzada. No hay otra en América Latina que además vele por los derechos colectivos de grupo. Ya, ahorita nos vas a contar. Pero ¿desde cuándo te preocupó la dignidad y los derechos? ¿Ya le argumentabas a los maestros? Claro. ¿Eras medio contreras? Bueno, mira, yo pertenezco a una generación de los hippies. Ok. ¿Anduviste de cabello largo acá bien Rebeca? Cuando era yo adolescente, por supuesto, en los años 60, yo tenía escasamente 13, 14, 15 años y yo pertenezco a esa generación. Pertenezco a la generación de los Beatles, pertenezco a la generación de la minifalda, pertenezco a la generación de las chicas Yeye. ¡Eso! Y cuando entré a la Facultad de Derecho, yo venía del Colegio Francés del Pedregal.
De un colegio también de avanzada, te quiero decir. ¿Ah, sí? Ah, claro. ¿Ya leíste Las yeguas desbocadas? Para los que no, doña, y la tendremos que tener aquí después, doña Guadalupe Loaesa. Fue compañera mía de la escuela. Claro, primero eran las yeguas finas, ¿no? Que era como las trataban y las cuidaban como joyas en el francés. En el colegio francés de San Cosme. Y hasta que la corrieron y ya, bueno, se volvió yegua desbocada. Lupita es sensacional, espectacular, yo la quiero muchísimo, además fue mi compañera. Y tiene razón en todo lo que dice, pero fíjate que el colegio francés fue muy importante en mi formación, porque obviamente me inculcó valores, principios, me formó en mis primeras etapas de niña, de adolescente, de mi primera juventud, y después llego a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional... De plano la UNAM, y no brincaste así como de Dios santo, vengo de la escuela privada. A ver, es que en mi generación, yo te estoy hablando que yo salí en los años 60 de la preparatoria, apenas se iniciaba incluso la Iberoamericana, que estaba ahí en Churubusco, que por cierto, en instalaciones que después se cayeron con el temblor. Sí. ¿No? ¿Y por qué? Bueno, porque eran casi provisionales. Entonces, bueno, apenas estaba la Iberoamericana, empezaba. No estaba la Universidad de Anáhuac, no estaba la Universidad Panamericana. Si pudieras echar el tiempo atrás, ¿hubieras estudiado en alguna otra universidad o te quedas con la UNAM? Con la UNAM, porque la alternativa era o la Libre de Derecho, que siempre fue una extraordinaria escuela de Derecho, o la Universidad Nacional. Pero en la Universidad Nacional, quiero decirte, estaban los mejores profesores de Iberoamérica. Y te pongo así, Iberoamérica, porque teníamos a los llamados maestros transterrados. Ellos se autodenominaron transterrados porque eran estos maestros que vinieron a México en la Guerra Civil Española. Wow. Entonces, eran genios, ¿eh? Pero además te instruyeron mucho en los derechos. Y aparte, sí, eran los republicanos que llegaron a México con unas ideas de avanzada. Claro. Y precisamente todos estos grandes maestros estaban en las diversas facultades. Oye, ¿y qué te decían los maestros de ver a una mujer que quería estudiar leyes, que, bueno, traía sus propias ideas? En este momento eran bien aceptadas ahí las mujeres, era el momento a ver si te contesto. En la Facultad de Derecho solo éramos y representábamos el 10% de las estudiantes. En ingeniería no había ni baños de mujeres, en ingeniería no había una sola mujer, o a lo mejor una o dos, ajá, ¿verdad? Pero en otras facultades el porcentaje era menos del 10%. Oye, pero a ti te tocó en plenos estudios el 68. Me tocaron... A ver, cuéntanos de esa etapa. Bueno, yo quiero decirte que fue un movimiento mundial, no solamente en México. Pero claro. Los movimientos estudiantiles fueron y se replicaron en Francia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y México no fue la excepción. Entonces, para mí, ¿qué fue el movimiento del 68? Para mí el movimiento del 68 fue un parteaguas en la historia de las libertades en este país. Porque antes del 68 todo pasaba por censura previa de la Secretaría de Gobernación, inclusive la exhibición de alguna película. Ah, sí, no, bueno, se quedaban muchas enlatadas. Muchas se quedaban, y así lo decían, esa era la palabra. Fíjate, Fernanda, tú eres mucho más joven que yo y la conoces perfecto. Enlataban las películas. Es que imagínense el rollo, lo dejaban en la lata donde lo guardaban y ahí se podían hacer viejas. Oye, Olga, pero a ver, aquí viene el asunto. ¿Y qué opinas de que nunca se pudo hacer justicia en contra de los que se sabe, pues movieron el atole, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ¿a qué distancia se están viendo los hechos del 68? Sin embargo, la Corte ordenó abrir nuevamente la investigación. Yo estaba en la primera sala cuando fue el tema del 68 nuevamente. Sí hubo todo un problema, pero lo interesante del movimiento fue que es un parteaguas en la historia de este país, en la historia de las libertades y en la historia de un cuestionamiento a un régimen imperante en todo el mundo, pero que avanzaba con los estudiantes a un cuestionamiento de todo. Yo te voy a decir algo, Muchas veces se ha criticado el movimiento hippie,
Pero el movimiento hippie lo primero que hizo fue cuestionar el establishment. Claro. Cuestionar lo establecido, el por qué. Por eso hay toda una teoría de que las drogas se prohíben para poder ir en contra de los derechos de ciertos sectores, que se vería como racismo, ¿no? La heroína de los negros, la mota de los mexicanos y los ácidos de los hippies, que eran las 3 piedritas en el zapato del gobierno gringo de ese entonces. Oye, ¿y nunca te llevaste a amenazas, advertencias por ejemplo, pedir que se reabriera el expediente o en algún otro tema que hayas tenido que estar ahí dirimiendo? Bueno, a ver, los temas que que resolvió la Suprema Corte, algunos de ellos bajo mi ponencia, Ajá. que no se puede decir yo resolví, no, resolvió la sala y resolvió el pleno del tribunal, porque aquí las decisiones son colegiadas, ¿eh? Las decisiones se construyen colegiadamente, no es tu ponencia, es finalmente... Colegiadas entre muchos. Entre la resolución de todos los ministros de la Corte, ministras y ministros. ¿Y si van todos o se duermen y no van como los diputados o algo, no? No, ahí se estudia y la resolución es seria, se construye conforme a los derechos humanos y conforme, obviamente, a la Constitución y a la ley. Muy picantes. A ver, neta, ¿sí te hablaron, te amenazaron, te dijeron? Las decisiones eran decisiones de Estado. Ojo, eran decisiones de Estado. ¿Cuáles eran las decisiones de Estado? Te cuento algunas. Fobaproa. Fobaproa fue una decisión de Estado, ¿no? El obligar al presidente de la República, en aquel entonces, Ernesto Zedillo, a entregar toda la documentación de los fideicomisos, de Banca Somex, de Banco Unión, de Banco Internacional y de todos estos bancos que en alguna forma eran bancos quebrados, y que la controversia la interpusiera la Cámara de Diputados como la máxima representación del pueblo de México en contra del Ejecutivo Federal, presidente de la República y resuelto por una sola instancia a nivel cupular, la Suprema Corte de Justicia, en la historia del derecho mexicano nunca se había visto esto. Lo delicado fue que, pues sí, tuvimos que rescatarlos, pero por lo menos se dieron a conocer los nombres. Bueno, aparte se decidió una cuestión jurídica de vital importancia, el reconocimiento de la deuda y fíjate, por parte de la Cámara de Diputados y la rendición de cuentas también, que es una atribución, un precedente importante. ¿Y la Corte no podía acicatear Hacienda, por ejemplo, para que no hubiera sucedido cosas como el quebranto de Mexicana y todo esto? Bueno, lo que pasa es que las instancias judiciales conocen de acuerdo a los planteamientos de las partes. Es decir, tú no puedes ir por el mundo buscando a ver qué vas a resolver. No. Hay un planteamiento, hay una acción judicial que llega a las instancias de los tribunales y los tribunales resuelven conforme los planteamientos de las partes. Porque muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué la Corte no resuelve ese tema? ¿O por qué los tribunales no resuelven este otro? ¿O por qué? Bueno, porque los tribunales resuelven a petición de parte. Y además hay procedimientos. Ya hay un procedimiento. Oye, nos tenemos que ir a una pausa, Olga, pero nos tienes que hablar de la Constitución de la Ciudad de México, a ver cómo quedó, porque ha recibido muchísimas críticas. Yo lo sé, por eso. Que sí, que no, ¿verdad? Yo por eso estoy aquí también. Ya estás. ¿Qué pasó con esos logros como había sido el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo? Ahorita nos van a contar todo. De todos esos casos, a ver, ¿cuál fue el más rudo? Mediáticamente yo creo que Florence Cassés, mediáticamente. Fue el rudo. Dime qué credibilidad puede tener un parte policíaco en donde todo es falso. Oye, ¿y de aquí qué, candidata? Bueno, regresamos in situ con Olga Sánchez Cordero, quien aparte ahora ya sabemos es guerrera y también la ministra liberal. De todos esos casos súper espinosos que te aventaste, imagínense, tuvo que entrarle a la discusión del desafuero del peje, de Jacinta, Alberta y Teresa, estas mujeres
que decían que habían secuestrado a los judiciales. El caso Florence Cassés. Así es. Pero es que te aventaste unos del terror. Así es. Que si sí o que si no el aborto en el La entonces despenalización DF. del aborto. A ver, ¿cuál fue el más rudo? Porque nadie más de los ministros sabía de género, ¿eh? A ver. Mediáticamente yo creo que Florence Cassés, mediáticamente. Fue el rudo. Fue el más rudo mediáticamente. Constitucionalmente muchos otros. Digo, ya en forma técnica, De rebuscarle y técnica constitucional, muchos otros. Pero este de Florence Cassés fue el más mediático de todos, precisamente porque había sido un tema que se había disque transmitido en vivo, la flagrancia, No, que no bueno. era flagrancia. Oye, y cuando además ustedes dan luz verde y sale por fallas en el debido proceso, Así es. sentaron un precedente y ahorita están saliendo un chorro por fallas en el debido Pero proceso. es que mira, ¿cómo es posible que se haya hecho un montaje? Es decir, te voy a dar dos pilares No en más. donde estaban sustentada el caso Florence Cassés. Y que no nada más fue porque se hizo cuatacho Peña Estaba Nieto sustentado en el parte policiaco. Ajá. Y el parte policiaco un día dijo que la habían detenido el 8, al otro día dijo que la habían detenido el 9, en un día dijo que la habían detenido en la carretera en México-Cuernavaca, y en otro sale el video en vivo del montaje que no la habían detenido ni en la carretera, ni el día 8, ni el día 9, Tráganos sino en tierra. flagrancia en el rancho de las Chinitas. Dime qué credibilidad puede tener un parte policíaco en donde todo es falso. Era imposible, aunque no tiraran línea, era imposible. Era imposible. Sostenerlo Era imposible. Claro, los televidentes, incluyéndome a mí, vimos entrar en vivo y en flagrancia a una cabaña, ¿verdad? Y nos dijeron, ahí está una Fíjate, antes de entrar ya nos había dicho el periodista que era una ciudadana francesa, que los secuestradores... Ya tenía todos los datos. Ya tenía todos los datos antes de entrar. Yo les quiero pedir a tu auditorio que vuelvan a ver los videos para que se den cuenta, bueno, de lo monstruoso que fue este montaje. Porque verdaderamente, pero independientemente de eso, tú sabes, Fernanda, que yo siempre juzgué con perspectiva de derechos humanos, Claro. con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Y para mí es inconcebible que se diga que la tortura, por ejemplo, o que un jefe de Estado diga que la tortura es correcta para las confesiones, cuando todo lo que yo hice en mi vida fue precisamente el respeto a los derechos humanos. ¿Te refieres a Trump, que hace detenciones sin ningún... Yo no entiendo en dónde están los derechos humanos en un país tan garantista y tan liberal como nuestro país del norte, en donde los derechos humanos debían ser obviamente respetados. Y yo no entiendo cómo existen en este momento detenciones ilegales. O la aprobación de la tortura. O cómo es posible que digan que la tortura está bien para arrancar confesiones. Es decir, para mí esto me parece verdaderamente inconcebible en un país de libertades, en un país en donde deben prevalecer el respeto a los derechos. Pero, ¿qué debería de hacer nuestro país, nuestro gobierno ante semejantes posturas? Bueno, yo creo que tiene instancias internacionales importantes. Yo creo que tiene a la ONU. Yo creo que tiene el Consejo de Seguridad. Yo estimo que tenemos instancias internacionales importantes para proteger a nuestros migrantes y para proteger también la inestabilidad que están provocando en nuestro país, ¿no? Porque no es tema menor. Yo creo que esto no lo debemos de tomar en broma ni a la ligera. Es un tema absolutamente profundo, fuerte, que se debe tomar con toda la seriedad. Más allá de los memes y de los tuitazos, ¿verdad? Bueno, yo no entiendo los memes tampoco, porque yo creo que es un tema que se debe tomar con toda la responsabilidad y la seriedad. Oiga, ¿y cómo les quedó la Constitución de la Ciudad de México? Porque ya ves que unos dijeron, es que no podían estar en la Constituyente los que ya tenían un cargo en el gobierno y al mismo tiempo ser constituyente. A ver, platícanos, porque están... Bueno, la ahí. Constitución de la Ciudad de México, en mi opinión, quedó como una constitución de las constituciones, si no es que la constitución más avanzada y de mayores libertades y derechos sociales que se consagran ahí.
Se ha criticado porque si con qué dinero, con qué presupuesto se van a cubrir todos estos derechos sociales, que no derechos individuales de libertades, que también son una maravilla, que están consagrados ahí. Y yo digo que la Constitución, y a lo largo de toda la Constitución, se reflejan los principios del Limburgo. ¿Cuáles son los principios del Limburgo? Son principios interpretativos del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que México suscribió. Entonces, los principios del Limburgo te dicen, principio de progresividad. Progresividad. Eso, a ver, en español. Que van avanzando en la cobertura de todos estos derechos sociales. De acuerdo. Y también de acuerdo al máximo de recursos disponibles. Pero entonces, ¿y si no hubiera recursos, no hay quien nos los cumpla? No, es que se tiene que tener los dos principios, progresividad y al máximo de los recursos disponibles. Cada vez el gobierno tendrá que ir progresivamente abarcando mayor cobertura a todos estos derechos sociales. Y si la Federación no le otorga a la Ciudad de México esos recursos, ¿lo puede reclamar también? Es que, bueno, dependiendo de que, primero, la Ciudad de México tiene que hacerse de sus propios recursos, que también es una responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México ir incrementando los recursos también por parte de la misma Ciudad de México. Bueno, ya hay fotomultas, con eso va a alcanzar y sobrar para todo, ¿verdad? Fotomultas, el impuesto predial, los derechos por servicio de agua, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un tema de recursos que la Ciudad de México puede ir obteniendo. Segundo, también hay participaciones federales, ¿no? Y también hay aportaciones y participaciones federales, de acuerdo a que hoy la Ciudad de México también es una entidad federativa, una entidad federada, ¿de acuerdo? La Constitución creo que es una de las constituciones de mayor avance en el mundo. ¿Alguno de los artículos que tú digas, este es punta de lanza? Un chiraspelas, artículo, bueno, la dignidad humana en principio. Segundo, el principio de autodeterminación y desarrollo de la personalidad que sustenta la despenalización del aborto, que sustenta el matrimonio igualitario, que sustenta el uso lúdico de la marihuana, que no está en la Constitución, pero que lo sustenta. Autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad. Y algo muy, muy importante para todos los que nos están escuchando. Se van a implementar juzgados de tutela, en donde el ciudadano va a acudir en un juicio de acción de tutela oral o escrito. Oigan, no tengo una pipa de agua. Oigan, el centro de salud no me está aceptando mi derecho social a la salud universal. Y ese juzgado de tutela tendrá que resolver en 10 días. En 10 días. ¿Qué tal, sobre la violación a los derechos sociales. Que son los que te tardas correteando a la pipa, dándole un dinerito extra. Oye, pero está fortísimo. No me quieren recibir y estoy a punto de parir. Exactamente. Tal persona me discriminó. Oye, y también se pueden hacer valer en grupo, que eso no se podía. No, entonces ahora es una constitución de avanzada porque no solamente se ejercen los derechos individualmente, sino se ejercen los derechos también colectivamente. Y los grupos, las comunidades, tienen personalidad jurídica, cosa que no se les había reconocido nunca. Grupos, por ejemplo, ambientalistas, grupos protectores de animales, comunidades indígenas, comunidades culturales, todas hoy podrán acudir a instancias judiciales con personalidad jurídica otorgada por nuestra Constitución de la Ciudad de México. Que no nos fallen los dineros, ¿verdad? Para hacerlo real. Y por último, para los que dicen que tenían un puesto y que al mismo tiempo estaban siendo constituyentes, sacaron un amparo, ¿no? Ellos sí, promovieron un amparo porque decían que no podían ser senadores y constituyentes o diputados y constituyentes. Lo cierto es que hoy en día, a mí me parece, no sé qué vaya a decidir la Corte, que ese amparo ya quedó sin materia, porque el constituyente terminó el día 31 de agosto. ¿Ya para qué? O sea, ya no hay materia, ya se terminó la Asamblea Constituyente. Y la Constitución de la Ciudad de México, y quiero compartirla, es una de las constituciones más avanzadas en el mundo entero.
Y yo quisiera decirles que ustedes están garantizados en sus derechos por esta Constitución de la Ciudad de México. Oye, otra cosa, Fernanda, esta Constitución fue plural. Estuvieron representados los sectores de la población completos. Sectores conservadores, sectores extraordinariamente liberales, sectores sociales, sectores de izquierda, sectores de derecha, en fin. Todo esto estuvo representado en esta constituyente. Así que ninguno dejó de estar representado. Oye, pues ya para despedir in situ, mi querida Olga, ¿y de aquí qué? ¿Candidata? ¿A dónde? ¡Ah, tú dinos! Bueno, ¿entrarías a algún puesto político? A ver, regresé a mi notaría. Ok. Sí me gustaría terminar mi vida profesional, sí me gustaría, en el Congreso de la Unión, concretamente como senadora de la República, sí me gustaría. Pero no sé si estén dadas las condiciones políticas o de los partidos. ¿Por algún partido en especial o con quién no entrarías nunca, por ejemplo? Al final llegué a ser ministra de la Suprema Corte, que era la ilusión que tenía yo desde pequeña, porque mi padre fue abogado y mi madre también estudió leyes, pero como se casó, tuvo que abandonar la carrera porque así se usaba. Ella tuvo que abandonar en tercer año porque ella era una mujer casada. Y una mujer casada no podía continuar no litigaban, hombre. Ni podía continuar una carrera profesional, ya de casada. Entonces, quiero decirte que mi ilusión era ser ministra de la Corte. Lo logré, estuve 20 años, 2 décadas como ministra, ya tengo 70 años. Que no se me lo restriega para que yo me sienta chinche, ¿verdad? De lo bien que se ve ella. Así es. Entonces, sí me gustaría, sí. ¿Por qué? Porque tengo mucha experiencia en la construcción de normas jurídicas, porque tengo mucha experiencia. Hay mucho que aportar. Ya podría yo aportar. Pero hoy regresé a mi notaría y soy orgullosamente notaria. Me contabas tú la escritura de una casa de doña Leonora Carrington. Exactamente. No, merece como 20 programas aquí, Olga. Yo estaba recién hecha notaria y Leonora Carrington fue a escriturar su casa. Y yo la tuve así como ahorita, tete a tete, como también tuve a Consuelito Velázquez en su testamento. ¡Guau, qué bonito! Así que... ¿A quién le dejó el bésame mucho? Bueno, tenía hijos, tenía un hijo. Sí, ahí heredaron ellos el usufructo de la pieza, pero ¿no? Además te voy a decir, me dijo Consuelito Velázquez, notaria, ¿qué le gustaría? Y le dije, ¿me podría tararear y cantar a mí sola en este cubículo? Bésame mucho. ¡Ay! Y me la cantó Consuelito Velázquez. ¡Guau! ¡Qué emoción! No, pues sí, estás como para 3, 4 programas, pero deja que nos permitan hacer los seriados. Por lo pronto, bésame mucho, mi querida Olga. Muchas gracias. Fernanda, gracias por esta venir. oportunidad. Al contrario. Gracias. No se esperen a que hagan película la Constitución de la Ciudad de México. Váyanla viendo para poder exigir sus derechos. Gracias. Gracias. Olga, bueno, nos vemos. Gracias.